Las 4:31, una hora menos en Canarias. Ya saben ustedes, bueno, que hoy no es martes, es miércoles. Hemos trasladado al miércoles el tiempo de Territorio Negro con Luis Rendueles y Manu Marlaska. Buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No os habéis perdido, no? Aunque sea miércoles. No, porque como yo estoy aquí no me puedo perder. No. Bueno, os perdisteis sin venir a la Ribeira. Ya no nos llevas, efectivamente. No nos llevas a ningún lado. Guardamos cierto rencor. Nos llevaste una vez a Valladolid, ya nunca más volvimos a salir a ningún lado. Porque no podéis salir, que porque estáis muy comprometidos. De nosotros, sí, porque estáis más liados que una madeja. Si no, ya me gustaría a mí sacaros. Pero bueno, les decía que una vez al mes, Rendueles y Marlaska pues nos traen a este tiempo a personas que frecuentan el territorio negro, ¿no? Pero la entrevista de hoy es muy diferente, es algo especial, es distinta. No es un policía, no es un juez, no es un forense, no es un psiquiatra, un psicólogo. Vamos a hablar con una mujer a la que le cambió la vida el día 23 de enero del año 95, cuando ETA asesinó de un tiro en la cabeza a su hermano, a su único hermano, Gregorio Ordóñez. Entonces, Gregorio Ordóñez era teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián. Y bueno, pues después de aquel día que, como pueden ustedes imaginar, ha marcado la vida para siempre de nuestra invitada, 4 años más tarde, ella, Consuelo, y otras 2 mujeres, Teresa Díaz Bada y Cristina Cuesta, fundaron Covite, que es el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco. De eso ya hace 20 años. Covite, podemos decir que hoy es el referente más sólido de las víctimas de ETA en esta era del postterrorismo, afortunadamente del postterrorismo. Consuelo Ordóñez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy bien, la verdad es que muy agradecida de que me deis voz y de estar hoy aquí con todos vosotros. Solo faltaría. Consuelo está, digo, la he visto muy guapa, la he visto en una fotografía que ha puesto en las redes sociales, en el estudio de Onda Cero Valencia, porque usted creo que vive en Valencia desde hace bastante ya, ¿no? Bastantes años. Yo soy una desterrada forzosa más. Sí, porque la viuda de su hermano y su hijo están en Madrid. Sí. La otra persona que con usted fundó Covite, Cristina, creo que también está en Madrid. ¿No van a volver a su tierra? Hombre, la verdad es que es difícil cuando ya pues te has hecho la vida en... Además, bueno, yo que sepáis que yo solo éramos 2 hermanos. Entonces mi madre también pues tiene 93 años, una señora muy mayor, vive en un pueblo a 1 hora de Valencia. Yo ya, es que aunque quisiera, no podría volver. Vale. Es que cuando veo, pues eso, la diáspora que ha supuesto esa especie de exilio forzoso de tanta gente, ¿verdad? Pienso que en el fondo a todos os gustaría regresar al País Vasco, ¿no? A Euskadi. Hombre, yo regreso con mucha frecuencia, porque sí, la verdad, y la verdad es que en esta evolución de 15 años que llevo en Valencia he tenido distintas fases, ¿no? Volvía con ganas de volverme, corriendo, y ahora ya no era capaz de ir a la casa de mi hermano, que era la casa donde habíamos vivido siempre, y en septiembre, y todo eso he ido evolucionando y lo he ido venciendo. Por ejemplo, en septiembre pasado ya vencí ese trauma que me quedaba, ¿no? El volver a la casa de mi hermano, y de hecho ahora voy mucho, ya tengo las llaves, voy allí y ya no tengo ningún trauma, ni todo lo contrario, voy encantada, e incluso me gusta ir y ver a mis amigos, me gusta ir. El paso del tiempo, Consuelo? Sí. El paso del tiempo y como se van superando cosas. Sí, también. Como las cicatrices, pues, en fin. Bueno, en la novela maravillosa de Fernando Aramburu, En Patria, que es un relato, desde mi punto de vista, muy bueno de lo que ocurrió en Euskadi en las últimas décadas, hay un personaje que dice que las víctimas molestamos, ¿no? Yo no sé si Consuelo Ordóñez lo ha percibido así. No tanto en el pasado como incluso en el presente. ¿Las víctimas molestan un poco? Sí, porque nosotros somos ese espejo en el que esa sociedad, la vasca, no se quiere reflejar, porque a una mayoría de esa sociedad vasca le recordamos esa conciencia, llamamos la atención a esa conciencia, ¿no? Yeah. Somos un poco como eso que no se quieren ver, porque ¿qué hicieron ellos cuando nos estaban matando? Pues la mayoría de la sociedad vasca pues no hizo nada o participó activamente en lo que estaba ocurriendo. Entonces, por eso sí que seguimos siendo molestos, y sí que es verdad que hay una urgencia desde las instituciones y la propia sociedad en pasar página rápidamente, incluso sin haberla leído, claro.
Bueno, incluso diría yo, Consuelo, que a veces se ven a las víctimas casi como un obstáculo, ¿no? Para la normalización de la convivencia, para los que creen que de alguna forma es una obstrucción a pasar página sin leerla. Creo que eso es lo Sí. tremendo, lo grave. ¿Qué le diría a usted que vio cómo asesinaban a su hermano en el año 95? Pues que nosotros somos todo lo contrario, somos el referente de paz de esa sociedad. Nosotros no somos obstáculo, sencillamente hemos dado un gran ejemplo, hemos roto la espiral de la violencia. A la violencia nunca respondimos con violencia. Todo lo contrario. Cristina Cuesta, que es la persona a la que yo le debo muchísimo, junto con Teresa, por fundar Covite, y que fue la que tenía ya la tradición fundó una asociación pacifista, ¿no? Yo les conocí ahí cuando ella estaba en pleno activismo en esa sociedad, en esa asociación pacifista. Dilo con tu silencio. O sea, antes era ese el lema de Denon Artean. Bueno, nosotros somos ese referente de paz, ese camino para la paz y ese ejemplo de convivencia. O sea, que todo lo contrario, obstáculo de paz. Es verdad, nos acusan, pero nos acusan porque nos quieren, claro, nos quieren silenciar como sea, porque somos molestas y no interesa lo que decimos. Pero nos acusan a veces eso, de vengativas. Nos acusan de vengativas cuando lo que estamos pidiendo es justicia y memoria y dignidad. Y para cerrar las cicatrices de todo lo que ha sucedido, que ha sido gravísimo, la mayor vulneración de derechos humanos en situación de paz que ha habido en este país. Para eso es necesario que nuestro ejemplo, que se nos tenga, que se nos visibilice y que se aprenda de lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todos estos años. Tengo la sensación, Consuelo, que este país tiene como mala relación con la memoria en general, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Claro que sí. Pero es que vivimos siempre de espalda a lo que nos han hecho o hemos hecho o nos ha pasado, ¿no? Bueno, todo esto quizá porque hay malas conciencias, hay muchas malas conciencias por ahí que no interesan. Sí. Igual, hay que decir que Covite, esta organización que fundó Consuelo Ordóñez con Teresa Díaz Bada y Cristina Cuesta, pues a diferencia de seguramente otras asociaciones de víctimas, ha subsistido con buena salud en esta era ya del postterrorismo, y a lo mejor el secreto de esa supervivencia y del respeto enorme que generan es que nunca se han puesto la bufanda de ningún partido político, ¿no? No se han dejado ustedes, perdónenme, Consuelo, la expresión mandonguear por los políticos, ¿no? Esa es nuestra seña de identidad y tengo que decir que hemos pagado un alto precio. Ya me imagino, ya. Sí, hemos tenido que pagar un alto precio, pero desde luego yo, mientras esté aquí presente, mientras esté yo en Covite, desde luego eso va a ser, no van a poder con eso. La verdad es que hay algo que nos ha hecho mucho daño siempre, ¿no? Esa instrumentalización de las víctimas, ¿no? Esa instrumentación a favor de algunos partidos lo han hecho más asiduamente, más frecuentemente, y luego también las víctimas que, la verdad, pues es muy respetable que las víctimas pueden optar por hacer política, es totalmente respetable, pero si una víctima opta por hacer política, es diputada, tiene un cargo orgánico en el partido, ¿no? En un partido concreto, ¿no? Lo que no es ético ni es estético que esté representando a ocupe un puesto de representación de todas las víctimas del terrorismo o gestione derechos de todas las víctimas del terrorismo. Nos hace mucho daño porque, primero, nos etiqueta a todo el mundo con que tenemos que ser de ese partido. Segundo, porque esa persona cuando está hablando nunca se sabe. ¿Estás hablando como presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, como asesora de Pablo Casado o como diputada? ¿No? Entonces, muchas veces las declaraciones suyas son declaraciones que son las declaraciones del partido, pero no nos representan a las demás víctimas. Pues seguramente por eso Covite goza de esa buena salud y de ese respeto generalizado, ¿no? Porque intentarlo, anda que no lo habrán intentado, Consuelo, ¿no? Supongo. Atraeros sí. Bueno, con nosotros, fíjate, yo creo que no lo han intentado porque ya se sabía que, o sea, cuando han querido hacer cosas que necesitaban la complicidad de las víctimas, ¿no? Ellos sabían quién estaba en Covite y quién estaba en otras asociaciones de víctimas. Uh-huh. Entonces, saben que siempre han tenido dispuestas a otras víctimas que sí que se han prestado por lo que sea, ¿no? Yeah. Pero saben perfectamente que Covite no. Con lo cual,
a mí, desde luego, nadie me ha tentado, ni todo lo contrario. O sea, yo quizá me he convertido siempre como en el enemigo número uno, ¿no? Porque es verdad que conmigo no podían ni siquiera intentarlo. Entonces, bueno, ¿para qué iban a utilizarme a mí si tenían a otras víctimas que lo podían hacer mucho más fácil que conmigo? Creo que el último intento fue con los traslados de etarras últimos del Ministerio, y Consuelo y Covite pues se rebelaron también. Se intentó que protestaran contra esos traslados. Si no lo habíamos hecho nunca antes. No. O sea, si no lo habíamos hecho ni con ellos, no lo habíamos hecho ni cuando la habían Anclares. Es que no lo habíamos hecho nunca. Si yo tengo que decir de este ministro, que es el ministro que más transparencia ha tenido, o sea, nos está dando hasta demasiada información. Yo le echaría la bronca a veces de ¿por qué nos da tanta información si no la necesitamos? ¿Estamos hablando de Marlaska? Sí. ¿De Grande Marlaska? Sí. Bueno, es que además, claro, supongo que también el pasado de Grande Marlaska en la Audiencia Nacional, luchando contra el terrorismo. Sí. También, no solo eso, sino como objetivo del terrorismo. Bueno, como todos los jueces de la Audiencia Nacional, supongo, ¿no? No sé si en particular, pero probablemente más, ¿no? Pero imagino que eso genera unos lazos especiales, ¿no? Exacto. La empatía que hay, bueno, y también la persona, o sea, que de las personas también, porque la persona en sí ya es una persona empática, siempre ha sido con nosotros, ¿no? Yo he tenido siempre muy buena relación, incluso viviendo momentos duros antes con la doctrina Parot, en el que yo también ya con muy buena relación con él, también le decía grandes verdades, ¿entiendes? Que yo creía en ese momento que le tenía que decir, pero vamos, que es verdad que están teniendo mucha transparencia, es verdad que los únicos traslados que ha habido son de una cárcel de Almería a otra cárcel de limítrofe, y bueno, pues Covite, o sea, a cárceles limítrofes no lo va a criticar nunca, nos da igual donde cumplan cárceles dentro del territorio nacional, siempre nosotros sí que es verdad que sí que les hemos exigido, ¿no? Nosotros no tenemos derecho a exigir nada en política penitenciaria, porque eso es competencia de los gobiernos. De todos los gobiernos han establecido sus políticas penitenciarias. Pero tienen derecho a decir lo que les gustaría. Claro, no tenemos. Lo que pasa es que sí que a pedir. Yo siempre he sido consciente. Cuando tengo derecho a exigir algo, porque son derechos de las víctimas, o cuando no. Tengo sencillamente que pedir que me escuchen, humildemente. Y yo sé que este ministro nos ha escuchado en ese sentido. Nosotros hemos pedido que para ser acercados, igual que fueron acercados el asesino de mi hermano, Valentín Lasarte, ya lo fue acercado en la vía en Anclares, ¿no? Y ahí se exigían 3 requisitos y nunca dijimos nada, jamás dijimos nada. Se cumplían esos 3 requisitos que el gobierno Zapatero había impuesto, pues ya está, no dijimos nada. Luego vino el PP, estableció otros 2 requisitos. Lo que pasa es que no ha habido nadie que los ha cumplido, pues porque, bueno, ellos también acercaron a Bolinaga a una cárcel vasca, que no se nos olvide, pero bueno, y a otros más, alguno más también. Pero bueno, que no se acercaron así porque no cumplían esos 2 requisitos, porque la izquierda abertzale es la que sigue manteniendo la disciplina de los etarras en la cárcel y les prohíbe el arrepentimiento y la colaboración, ¿no? Bueno, pero luego al ministro Grande Marlaska le pedimos pues que en una etapa de postterrorismo, dado que el terrorismo de ETA ha sido un terrorismo político que se ha ejercido para imponer un proyecto nacionalista, totalitario, xenófobo, pues concreto, ¿no? Pues que lo que tienen que exigirles para ser acercados a cárceles vascas es que renieguen de ETA, de todo lo que significó ETA, del proyecto de ETA, ¿no? Y que entonces, pues ni siquiera, si conseguimos que eso den el paso, ese paso tan importante, y me parece importantísimo ese paso, si lo dieran, ¿no? No diríamos nada tampoco si los acercan a una cárcel vasca. Está bien. Por cierto que aquí donde la escuchan, Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado el 23 de enero de 1995, fue a la cárcel a ver al asesino de su hermano, a Valentín Lasarte. Lo acabas de mencionar, Consuelo. Sí. Me gustaría, si puedes, si quieres, que nos contaras cómo fue ese encuentro, porque por más que nos podamos imaginar, es muy difícil que podamos tener siquiera una aproximación a lo que siente alguien delante del verdugo de su hermano. Pero le fuiste a ver, cuéntame por qué quisiste ir y de qué hablasteis.
Sí, te lo cuento, os lo resumo. Era una época que os acordáis que se estaba vendiendo mucho los encuentros restaurativos que el gobierno vasco estaba realizando cuando estaba Isabel Lasa, ¿no?, en la dirección de víctimas del gobierno vasco. Elegían víctimas, elegían victimarios y hacían encuentros restaurativos, los llamaban restaurativos y bueno, pues se vendían mucho esos encuentros con diferentes víctimas. Entonces, a mí nunca me elegían, joder. Yo es que tenía al Valentín Lasarte en la cárcel y yo era la que mejor, no sé, pues lo tenía ahí y era víctima, a mí nunca me elegían. Bueno, vale, entonces, bueno, pues yo quería ir a esto, pero luego llegó el gobierno Rajoy y entonces estableció su propia política penitenciaria y en ese plan resulta que había un apartado en el que decía que si una víctima pide ver a su victimario para que le pida perdón, tiene que ser concedido. Ajá. Entonces dije, esta es la mía, o sea, a mí no me eligen, pues esta es la mía. Entonces llamé a Yuste, llamé al director de instituciones penitenciarias y dije que quería ver a Valentín Lasarte. Y entonces, bueno, mi plan era el siguiente. Yo no me creía que Valentín Lasarte estaba arrepentido, porque yo era como yo seguía a Valentín Lasarte como si fuera mi estrella de rock favorito. Yo iba a todas las vistas que había en la Audiencia Nacional, tanto cuando era juzgado por uno de los asesinatos o como iba como testigo de otro asesinato, ¿no?, en el que él participó también. Perdóname, Consuelo, algún invento. Sí, para verle. Para escuchar su voz, para ver cómo qué decía, para eso. Entonces, claro, siempre le entraba una amnesia. Allí, nada más entrar a la Audiencia Nacional, él no se acordaba nunca de nada. Y entonces, eso servía para encubrir a los que estaban juzgando, los compañeros de comando que estaban juzgando. Entonces, claro, nosotros en esa época estudiamos mucho. Yo tengo unos buenísimos compañeros, Antonio Recio, por ejemplo, también, que son juristas, ¿no? Y nos empollábamos las leyes penitenciarias, las políticas penitenciarias. Entonces descubrimos el requisito de la colaboración y nosotros creíamos que para demostrar si un preso de ETA estaba de verdad arrepentido, ¿no? Sí. Ya habíamos hecho el libro de agujeros del sistema, ¿no?, de crímenes sobre esclarecer. Y bueno, entonces si un etarra está arrepentido, qué mejor manera de demostrarlo, ¿no?, que contándonos todo lo que sabe de cuando salía a matar por los lugares donde él solía a matar. Entonces yo es verdad que entré ese día, me lo querían quitar de la cabeza, Me decía, ¿estás segura? Y yo, sí, estoy segura. Me ayudó mucho Antonio también a preparar un buen interrogatorio. Juanfer, que es el que hizo el libro de agujeros del sistema. Hicimos un capítulo de la vía Nanclares, de todos los crímenes que están sin resolver, de los que formaban la vía Nanclares. Total, que yo me fui con 40 preguntas. Es verdad que nada más entrar, le dije, creo que tienes que, cuando entré en una salita en la que estaba el director de la prisión, él sentado enfrente mío y yo enfrente suyo, claro, pues le dije, creo que me tienes que decir algo, ¿no? Creo que me tienes que decir algo. Y entonces él dijo, sí, te tengo que pedir perdón. Pero ya sé que lo que he hecho es algo irreparable. Digo, pues mira, precisamente por eso yo no te puedo perdonar, porque el que está muerto, porque el que está muerto no puede perdonar. Entonces, yo no puedo perdonar por el que está muerto. Yo estoy viva. Entonces, pero yo no he venido aquí esto era la excusa. Yo he venido aquí a hacerte preguntas y fui con un interrogatorio de 40 preguntas sobre aquellos extremos que no están resueltos todavía del asesinato de mi hermano, ¿no? Quién disparó, quién dio la orden, y luego sobre todos los crímenes le pregunté, lo primero que le dije, ¿tú cuándo entraste en ETA? Me dijo, tal fecha, ¿no? Bueno, ya sabemos cuándo te detuvieron, ¿no? Vale, entonces nos estudiamos todos los crímenes que están sin esclarecer, pues eso, por donde él actuaba, por San Sebastián, por la zona de San Sebastián, alrededores, y durante todo ese tiempo, ¿no?, esos años que estuvo matando. Bueno, pues la verdad es que no me contestó a nada, no sabía nada. O sea, y yo le dije, chico, pues no sé, si vengo de verte la semana pasada, justo la semana pasada había estado en un juicio viéndole, ¿entiendes? Es que además por tu culpa, en algunas de esas amnesias que te entran, han absuelto a uno de esos compañeros de comando, ¿entiendes? Entonces, claro, yo le empecé a preguntar, no sabía nada, no respondía nada sabía, no se acordaba, es que eso por una cosa, por la otra, nunca sabía nada. O sea, tú
¿entiendes? Querías que ese encuentro fuera más que para que te pidiese perdón, que tenía que hacerlo, porque el protocolo lo marcaba, para ver si conseguías que esos agujeros, o sea, que las víctimas de ETA, cuyos crímenes han quedado impunes, tuvieran alguna respuesta, pero de eso nada, claro. Y yo entonces me hubiera creído su arrepentimiento, fijaros, me hubiera salido creyendo, si me hubiera dado luz a, pues yo qué sé, a dos de los 15 crímenes por los que le pregunté, o a 3, o sea, o a 1, igual hasta me creo su arrepentimiento, pero salí diciendo, el día siguiente hice una rueda de prensa y hice una valoración, y la valoración no fue muy distinta a la de los otros, ¿no? De las de los otros encuentros, que siempre decían, pues me pidió perdón, se le veía arrepentido, yo creo que sí, yo creo que sí que sí que me creo ese arrepentimiento, hablando de la humanidad de ese preso y tal, ¿no? Y yo no, pues bueno, yo no quiero, bueno, yo la verdad es que no me quiero ir cuando llega el inserso, mi plan de convivencia no es irme con Valentín Lasarte, la verdad, ese no es mi plan de reconciliación. Entonces, bueno, pues yo valoré esto como que no me creía el arrepentimiento y ya está, y expliqué por qué. Lasarte está en libertad. Hay otros dos. Sí, hace etarras, tiempo, hace unos 4 años o más. Sí, hay otros dos etarras condenados por el asesinato de Gregorio Ordóñez, que son Chapote y Carasa Torres, si no me equivoco. Por cierto, y en este momento histórico, ahora en esta situación en la que estamos, Consuelo, me parece muy interesante saber tu punto de vista cuando, pues vemos que EH Bildu, que obtuvo casi 260.000 votos, ¿no?, para las elecciones generales, tiene ahí esos escaños, luego tiene papel muy importante en muchas alcaldías, ¿no?, puestos y votos claves para que un gobierno municipal caiga de un lugar o de otro. Creo que desde Covite mantenéis que hay que seguir vetando a Bildu, ¿verdad? Sí. Me gustaría que nos contaras por qué, para esas personas que dicen, hombre, pero si es legal, está en el Congreso, está en tal, si es un partido legal, ¿por qué no vamos a pactar con ellos? Lo digo porque como eso es algo, ese run está ahí, me gustaría que desde el punto de vista de quien vio cómo enterraban a su hermano de un tiro en la cabeza, ¿por qué tú crees, en Covite creéis que no? Pues mira, la verdad es que efectivamente Bildu es un partido legal y hay que decirlo todo, es legal porque hemos llegado a un final negociado de ETA, o sea, sí, estaban derrotados, casi derrotados, faltaba ese final para derrotarlos, la estocada final, pero sin embargo se llegó a un final negociado. Y entonces, gracias a lo primero que pidió ETA para el cese, para dejar de matar, fue legalizarme los brazos políticos, porque es lo que más daño les hizo, pero legalizármelo sin exigirme la condena de terror de ETA. Entonces, eso es lo que se hizo, ¿no? O sea, que gracias también a Zapatero y gracias a Rajoy, con el control que tienen del Tribunal Constitucional, ¿no?, pues han ayudado a blanquearlos, a legalizarlos. O sea, hay que decirlo todo. ¿Por qué no se puede? Es una línea roja, yo creo, de la democracia, y no podemos pactar con quienes siguen justificando el asesinato selectivo de seres humanos. No podemos, no han condenado, solo han cambiado estrategia. Lo vimos clarísimamente el otro día en Televisión Española, en la entrevista a Otegi. No han cambiado un ápice, o sea, es que tienen la chulería de no cortarse un pelo. Nosotros llevamos denunciando esto, denunciando las mentiras, la propaganda de la izquierda del chale, que no es un partido, será un partido legal, pero no es un partido democrático, que falta lo más importante, la condena de la historia de terror. Tenemos sentados en las instituciones a quienes han sido los ideólogos de ETA, los que han gestionado el terror. Pero ¿os creéis que mi hermano fue asesinado porque se le ocurrió al jefe de ETA, que está militar, que estaba escondido en un punto de Francia? Que no, hombre, que la orden de asesinar a mi hermano sale del despacho de al lado, que sale de los que eran HB, de CAS, de la izquierda del chale, y siguen estando los mismos ideólogos, son los que ahora están pisando alfombra roja, están en las instituciones. Por eso nos negamos a ir, desde 2013, que están en las instituciones, nos negamos a ir a los homenajes que se celebró la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Es un acto de cinismo, tener que ir a un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo con señores que están sentados en esos escaños, que les sigue pareciendo bien haber asesinado a nuestros familiares, haberlos herido de por vida, haber amenazado a miles, ordenado el destierro de miles y miles, de cientos de miles de personas, de vascos. Han cambiado el mapa electoral de por vida. Consuelo, en el País Vasco. ¿Qué debería hacer Bildu
para convertirse en un actor más en el tablero político, desde tu punto de vista. Un actor que fuera legítimo, que es legal, evidentemente lo es. Entiendo también, deduzco de tus palabras, que digamos, esa legalización no te gustó. No. ¿Te pareció un error? Bien. Pero no, fue una exigencia de ETA, sin más. Bien, a cambio de dejar el terrorismo, supongo. Sí, claro, sí. Bien. Dejarnos de matar. Para ti un precio demasiado alto, deduzco. Pues sí, porque faltaba la disolución final protagonizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad y ya está. Y estábamos a punto de derrotarlos con Estado de Derecho. Pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Exacto. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer Bildu por un lado? Ya está. Condenar toda la historia de terror de ETA. Decir que ETA jamás tenía que haber existido. Es mucho pedir para quienes han estado perteneciendo a toda esa mafia etarra. Es mucho pedirles. No es nada. Y no lo quieren hacer. Pues mientras no lo hagan, pues oye, pues no debería ser una línea roja. Está clarísimo, hay una línea roja y está muy clara la posición de Consuelo Ordóñez. Y el gobierno eso desde el punto de vista de Bildu, de los, digamos, de los herederos ideológicos, de los que en un momento mataban a gente por imponer su ideología. Y desde el lado, digamos, de democrático, el gobierno, ¿qué tareas tiene pendientes para hacer? El gobierno de España y el gobierno de Euskadi. Bueno, pues el gobierno de España, tomarse en serio lo de la línea roja de Bildu, ahora que está el tema de los pactos y todo eso, yo creo que es el único partido, que es el único que tendría que haber una línea roja, ¿no? Y luego, bueno, pues hay muchas cosas pendientes de las víctimas. Mira, nosotros llevamos, todo el tema de políticas de memoria públicas, bueno, el gobierno vasco tiene muchísimo poder, claro, y muchísimo dinero, pero sus políticas públicas de memoria están basadas en una gran mentira que lo único que hace es blanquear esa historia de terror. ¿Sabes? Las políticas públicas del gobierno vasco son: todos hemos sufrido, aquí ha habido múltiples violencias, todos hemos sufrido, por lo tanto, nos une el sufrimiento. No, señores, todo lo contrario. Aquí, nuestra seña de identidad, las víctimas del terrorismo, es nuestro significado político. El significado político que nos quieren borrar a toda costa los nacionalistas, porque es el que estorba. Nos quisieron matar, nos mataron, nos persiguieron, nos amenazaron, nos hirieron de por vida para imponer ese proyecto político totalitario nacionalista que se está defendiendo desde las instituciones, se justifica hoy, está más vivo que nunca. Y eso es lo que hay que deslegitimar. Y en esa tarea de deslegitimación, los gobiernos, tanto todos los que ha habido en España, hasta ahora, tanto los gobiernos vasco como nacional, no han hecho nada, prácticamente nada. Mirar cómo está la educación, nadie sabe nada de una víctima, nadie sabe nada. La justicia, ya veis lo que hay en la justicia. Más de 300, casi 400 crímenes sin resolver. Nadie ha pagado por ellos. Y a la hora de la verdad, aunque digan todos los medios, vamos a poner todos los medios, venga, para resolverlos, os digo yo, que estoy metida en esto, trabajando todos los días, no están todos los medios puestos. Se tiene que hacer mucho más, se debe de hacer mucho más. Y luego, otro tema también, también muy importante, fijaros, os parecerá esto, pero es una cosa que no lo sabe nadie, ¿no? Mirad, la ley 2911, ¿no? Que ya sabéis que es la ley de reparación de las víctimas del terrorismo, ¿no? Fijaros, desde que era un borrador, Jacobite advirtió: estáis cometiendo una injusticia atroz. Estáis estableciendo la mayor desigualdad indemnizatoria entre víctimas. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que hace? ¿Sabéis lo que hace esa ley? Y hemos estado durante todos los 7 años y medio del gobierno de Rajoy pidiéndoselo a gritos. Tenían mayoría absoluta, no les hubiera costado nada, voluntad política, no les ha dado la gana de hacerlo. ¿Sabéis qué pasa con esa ley? Las víctimas que tienen su caso resuelto, la vida de una víctima que no tiene el caso resuelto, comparado con la víctima que tiene el caso resuelto, es decir, las parias con las que se les ha negado la justicia, esas cobran la mitad, 250.000 euros, cuando
ya sabéis que las víctimas que han tenido juicios, por ejemplo el 11M, vamos a ver, han cobrado casi 800.000, muchas víctimas que han tenido sentencia han cobrado más de 500.000 y ahora por esa ley cobrarán, las víctimas que cobran 500.000 euros. Eso no es justo. ¿Es justo eso? ¿Os parece que es justo? ¿A que no? Bueno, pues eso lo hemos estado reclamando a gritos. Por eso las víctimas están muy enfadadas también con el gobierno de Rajoy y durante tantos años no haber querido arreglar eso. Y este gobierno nos ha prometido que lo va a arreglar, a ver si lo arregla. Pues, y luego más cosas que también que les pediríamos. La disolución final de ETA por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso también es esencial y es una exigencia que también estamos pidiendo a este gobierno, como se lo pedimos al gobierno de Rajoy y nos lo negó. Consuelo Ordóñez, gracias por venir. Te hemos hecho pocas preguntas, pero no hacen falta demasiadas. Hay una capacidad enorme de comunicación y de contar con pasión lo que ha ocupado tu vida desde aquel enero de 1995, que fue el asesinato de tu hermano. Un abrazo, me ha encantado conocerte. Hasta la próxima. Igualmente, si algo se mueve, silba y vuelves a la radio, ¿vale? Gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Gracias a todos vosotros, de verdad, un beso enorme. Gracias. Noticias, son las 5.